Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Raúl Pinto y les damos la bienvenida a una nueva oportunidad de poder conversar sobre cine, sobre este séptimo arte que tanto amamos en nuestro pequeño segmento que tenemos una vez al mes, gracias a la oportunidad que el Hispanic Canadian Arts nos entrega. Esto se llama Cine Hablado y le damos la bienvenida a nuestra conversación en el mes de octubre. A propósito, feliz día, feliz mes de la herencia hispana para todos ustedes. Y bueno, tenemos un par de invitados muy importantes, personas a las que estimo mucho. Uno de ellos es Diego García, él está conectado con nosotros desde Colombia, es un caricaturista, ha vivido por supuesto en Canadá por muchos años, es un inmigrante tal como nosotros, en estos momentos se encuentra en su tierra natal y estamos muy contentos de poder tenerlo con nosotros para poder conversar. Además, tenemos a Germán Taupier, él es cubano, es un editor y además un actor profesional que también tiene experiencia en los escenarios en Cuba y ha vivido en Canadá también por algún tiempo ya. Es una persona que se dedica también a editar y con un tremendo gusto también por el cine y por la cultura en general. Así que tenemos a Germán y a Diego. Estamos muy contentos de su presencia. Y vamos a hablar un poco sobre la película que vamos a comentar esta semana. Este mes, bueno, hemos hablado ya sobre Mujer al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar, hablamos del Ángel Exterminador de Luis Buñuel y de Nueve Reinas de Fabián Bielinski. Películas muy distintas entre sí, pero que, bueno, tienen algo en común, son hispanas, son películas en español y tienen que ver con nuestra idiosincrasia. Y eso nos gusta mucho y eso es lo que queremos promover. Pero hoy traemos una película muy especial de un género muy poco común desarrollado por nosotros. No tenemos una industria. Hay bastantes películas de este género, que es el género animado, pero en general en Latinoamérica no existe una industria de las cintas animadas, por lo menos en cine. Voy a darle una pequeña descripción que he escrito aquí. Eh, Dice, Vampiros en La Habana. Es un largometraje dirigido por Juan Padrón en el año 1985. En él seguimos la historia de Joseph, o Pepito, un trompetista en la Cuba de Machado, que además de ser un excelente músico, es parte de un grupo de resistencia, del gobierno de turno, por supuesto. Bueno, todo esto cambia cuando su tío, que no viven juntos, ¿cierto? Pero vive digamos, ambos viven en la isla, que su tío es la única familia que tiene, le confiesa que ambos son parte de una estirpe de vampiros que viene desde Europa y que Joseph ha podido sobrevivir al sol y no chupa sangre gracias a una fórmula que sus antepasados crearon, la cual quieren entregar a la comunidad vampira para que se use de forma gratuita esta fórmula, ¿no? Y que en pocas horas, además le dice por si acaso, que en pocas horas van a ser emboscados por mafias de todo el mundo que estuvieron buscando por mucho tiempo dónde estaba la fórmula, dónde estaban estos científicos y quieren comercializar el brebaje, quieren que esta fórmula se mantenga guardada para que el brebaje se venda y ellos puedan ganar mucho dinero. Bueno, saludos a mis amigos. Germán, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Quiero comenzar hablando contigo, Germán, que nos cuentes un poquito sobre el contexto. Yo sé que viste esta película el día que salió en el cine y que nos hablara un poco de cómo esta película partió en 1985. Bueno, el 85, bueno, no me acuerdo, creo que estaba muy joven cuando eso, no me acuerdo mucho. No, me recuerdo que los 85 en Cuba era un tiempo en el que las cosas estaban bastante bien y bastante bien en lo que pensamos que era lo bien, ¿no? Y la economía estaba bastante normal y había muchas películas cubanas todo el tiempo, habían muchas salas de cine, las salas de cine que hay normalmente en las provincias, en todos los lugares, y íbamos al cine, pero cuando había una película así como esa, un estreno, me acuerdo que las colas para entrar al cine eran largas. Y sobre todo cuando era un estreno como ese, yo me recuerdo que las películas, las filas llenaban el cine y las películas se veían desde que empezaban hasta que terminaban, que normalmente no era así en Cuba. Normalmente las películas en Cuba no se detenían y era la película, el noticiero, y entonces teníamos los film minutos que también eran del mismo director de esta película, que hacía unos cómicos que se llamaban unos cortos pequeños de animación que se llamaban film minutos, que no eran tanto para niños, eran un poquito más de picantes y cosas así, y de ahí empezaba la película de nuevo.
Y generalmente tú llegabas al cine y empezaba la película por la mitad si no querías esperar. Y después volvías a ver el comienzo del noticiero, los muñequitos, y entonces la película de nuevo. Y entonces escuchaba como la gente decía, que empezaban a entender por qué funcionaba así, ¿no? Bueno, primero que nada, mi generación crecimos mirando los cartoons de Juan Padrón. El personaje más importante que tiene es el Pidio Valdés, que es un guerrero mambí, que eran los que lucharon contra España. Y todo, bueno, eso creo que empezó en el 69. Y siempre crecimos con este personaje, que es casi mi edad. El personaje tiene 50 años, creo. Y siempre lo que él hacía era muy interesante. Tenía política, pero lo más importante que tiene su caricatura es el humor, que es un humor muy de pueblo, un humor muy sencillo. Y eso es una de las cosas que hace grande la película, que los chistes se vuelven como frases del pueblo. Bueno, y como les decía, además tenemos aquí a nuestro amigo Diego García, él es colombiano y me gustaría que, bueno, que te pudieras presentar un poco y hablarnos un poco sobre ti. Bueno, yo una vez tuve la oportunidad de trabajar, Raúl, en Colombia, en una oportunidad que estuve en Colombia. Primero recordémosle también a los que nos ven que me invitaste porque también soy inmigrante latinoamericano en Canadá. En este momento estoy en Colombia, pero nos conocimos en el proceso de ser inmigrantes, lo cual creo que a los tres nos toca una fibra especial la película porque toca también las historias de inmigrantes. El mismo personaje de la película llega siendo científico como inmigrante a Cuba, y en fin, entonces tiene que ver mucho con el tema de los inmigrantes. En alguna oportunidad que estuve aquí en Colombia trabajando en un festival de cine como ayudante, digamos, mi hermana organizaba el festival de cine y vine de vacaciones y hey, yo he hecho mano donde se necesite. Pude ir a una charla de Carlos Gaviria, que era un libretista, director de cine acá, independiente. Entonces él dijo, a nosotros muchas veces nos dicen, sí, ustedes son los del cine independiente. Él dijo, eso del cine independiente es puro cuento, en realidad es el cine pobre, porque trabajamos con pocos recursos y podemos producir grandes cosas, pero la razón por la cual se ve así es porque nos toca a nosotros demostrarle, ir en contra de la corriente y demostrar con los pocos recursos que tenemos las grandes cosas y las grandes historias que tenemos para contar. Entonces, pues yo creo que parte de eso también, ¿no? No estamos hablando de una gran productora, no estamos hablando de Disney, no estamos hablando de Miyazaki. Entonces es una producción que se hace quizás con los recursos que había disponibles y termina siendo más valiosa la historia que la producción como tal, y eso la hace muy, muy, muy meritoria pese a todo el reconocimiento que tuvo después. Siento eso, me pareció muy chévere ver la línea, pues como caricaturista, siento que el autor pudo tener una gran afinidad con Quino, el caricaturista argentino, el creador de Mafalda. Siento que es la misma línea gráfica de los grandes de la época. Veo que más o menos fue como por la misma época que se creó Mafalda, ya era una gran sensación en el continente. También inspirando pues a mucho en contra del establecimiento y todo esto, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera impresión que me llevo y no, pues de resto ya lo hablaremos en el resto de la charla, pero muy interesante la historia. Bueno, lo que he escuchado es que ellos, que Juan Padrón le hizo algunos trabajos a Quino, trabajaron juntos en algunas animaciones. Fíjate. Y él estaba viendo una entrevista de él que dice que lo primero que Quino le pidió es que no le pusiera voz a Mafalda. Porque dice que cuando lo doblaron en España, le ponían la voz de español a Mafalda. Después en México le ponían el acento mexicano a Mafalda. Y entonces él dice que le pidió que no le pusiera voz. Bueno, esta película a mí, muchachos, me vuelve loco. A mí me encanta, no sé por dónde empezar para poder hablar de las virtudes que la película tiene realmente, pero voy a hablar de una escena que me gusta mucho, que es la escena de amor. Hay dos escenas, digamos, una de amor y la otra de sexo, podríamos decir, que Pepito, digamos, el protagonista de estas dos escenas, escuchamos la inmortal trompeta de Arturo Sandoval que suena, y Pepito solo a través de la trompeta primero enamora a su Lolita,
a su novia y le explica que lo que él va a hacer de intentar distraer a la esposa de un general, ¿no? A la esposa de un uniformado, para que le puedan hacer una emboscada. Y dice que esta distracción es algo que está haciendo él para servir a la patria. Bueno, algo así, ¿no? Pero a través de la trompeta, ¿cierto? Con estas melodías él enamora a Lola, y además también a través de la trompeta él va donde la mujer del tipo, ¿cierto? Y tiene una escena que a mí me causa mucha gracia, ¿cierto? Que a través del sonido de la trompeta él termina sacándole la ropa a la mujer, se quita la ropa a él también. Esta es una película animada, ¿no? Pero no es para niños, ¿cierto? Es una película para adultos. Y tiene este humor tan especial, pero la finura, el estilo con el que realizan esta escena, de verdad, para mí es espectacular, está muy, muy bien realizada. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Pero si te fijas que toda la parte de esa escena, el ritmo lo marca la trompeta, hasta que terminan dentro de la bañadera y se sienten el sonido de la trompeta dentro del agua. O sea, y con el ritmo de la trompeta se va yendo la ropa y se van todas las cosas. Habíamos estado hablando, muchachos, antes de este programa con ustedes del hecho de que esto del vampisol nos parece tan real, ¿no? Sobre todo en tiempo de coronavirus, donde estas fórmulas se están trabajando en todo el mundo, donde, por ejemplo, se escuchaba que Estados Unidos quería comprar la fórmula que estaban haciendo en Alemania, ¿cierto? Donde el ruso han estado probando vacunas que dicen que ya están listas, la comunidad científica, hay gente que dice que esto está bien, hay gente que dice que no, que se debería probar por más tiempo. ¿Qué opinan sobre las similitudes que tienen con lo que estamos viviendo este año? Decía Raúl que era como si se aplicara la película al día de hoy. Estamos en el tema del coronavirus, vendría siendo pues el problema que con el sol se mueren los vampiros. Y bueno, tenemos el vampisol, que viene siendo la famosa vacuna, pero por otro lado tenemos el mercado que nos sirve. Entonces era como que alguien crea la vacuna que la quiere regalar, y por un lado los que están vendiendo tapabocas dicen, no me traiga vacuna, yo estoy haciendo mucha plata con tapabocas y téngalo así. Y por el otro lado, los laboratorios dicen, tenga esa vacuna porque vamos a venderla y nos vamos a hacer millonarios. Entonces presenta de una manera súper explícita el tema voraz del capitalismo, el tema de la política que había en Cuba, después el tema el tema revolucionario del comunismo, que las cosas tienen que ser compartidas y equitativas. Y lo plasman en la realidad de cada uno de los personajes, de los que representan ciertos grupos de la historia, ¿no? Porque el personaje, Pepito, representa lo que viene siendo, y el tío representa lo que viene siendo el comunismo, ¿no? Desde una manera de vista romántica, positiva, que no hay nada malo en ello. O sea, quitando todo el comunismo en lo que se convirtió Venezuela hoy en día y lo que ha salido mal en Cuba. Unas cosas han salido bien, otras no salieron como se planearon inicialmente. Pero es quitándole eso, solamente la parte romántica, lo lindo que sería sin que todos tuviéramos el hambre voraz por el dinero. Y después se representa en el capitalismo algo malo. O sea, después de ver la historia, creo que nadie queda confundido en quién es el bueno y quién es el malo de la historia. Entonces te muestran de una manera de propaganda muy clara la filosofía del autor, y el autor quiere vender eso contado, digamos, por un gringo, pues sería diferente. Quizás harían ver mal a la persona en Cuba y entonces el gringo sería el superhéroe de la historia. Entonces me parece muy interesante que tiene que ver mucho con la historia del creador de la película, en donde crece la filosofía política y se puede plasmar muy bien con personajes muy bien utilizados. Algo que me fascina muchísimo de esta película es el hecho de que tenga tramas tan distintas. Tiene este tema de resistencia política, ¿cierto? De Joseph y sus amigos y su grupo cercano. Tiene este tema del tío de la estirpe, ¿cierto? Que es importante, sobre la identidad, de dónde viene la gente. Sé que la película dura un poco más de una hora, ¿no? Pero yo encuentro que lo deja muy bien explicado, ¿no? Que presenta muy bien el tema de cómo vivimos con nuestra ascendencia, porque Pepito va a ver a su tío, ¿cierto? Una vez al mes, y el tío le mete esta fórmula que a él nunca le gusta, le dice, no, ¿qué va a andar yo tomando vitaminas acá? Tío, yo ya soy grande, deje de darme estas vitaminas, ¿no? Y el tío lo obliga a... Hay cierta relación con los ancestros, ¿cierto? Que se presenta acá y que no queda de lado, ¿no? Que está muy bien hecho, muy bien armado. Además está el tema de los mafiosos, ¿cierto? Los mafiosos estadounidenses, los mafiosos cubanos, españoles y de otras partes. No todos tienen el mismo interés por el vampisol, ¿cierto? Algunos quieren venderlo, pero los otros quieren que sea eficaz solo para armar ¿no? Armar estos espacios especiales donde puedan ir los vampiros vacacionar y le puedan comprar el producto.
Es de verdad algo muy, muy interesante de poder ver el tema de cómo se unen las tramas. Cómo se unen las tramas para contar la historia es lo que es genial. Porque está la parte en que están los vampiros internacionales preparando, lo que están preparando ellos. Y después está la trama del amor de Pepe con la esposa, con la novia. En otro lugar está lo que está pasando en la política en Cuba. Y cómo este muchacho, por la posibilidad que tiene de ser un vampiro que puede andar en la calle, se empieza a integrar, que es lo que decía Diego sobre la migración, se empieza a integrar dentro de los cubanos y se convierte en uno más de ellos, ¿no? Y hablando, quería referirme a algo que dijo Diego sobre lo del coronavirus. Si te fijas, los vampiros de Chicago, los mafiosos italianos vampiros de Chicago, ellos estaban preparando algo que era una playa encerrada donde estos vampiros pudieran venir a disfrutar con luces como si fuera el sol dentro de este lugar. Era el negocio que ellos estaban preparando. Que por eso ellos querían que la vacuna funcionara. Pero ponte a pensar que si con este, ojalá que no pase, ¿no? Pero que con este coronavirus haya playas donde tú tengas que ir solamente con un carnet de que tú eres libre de coronavirus. Y que los que producen la vacuna quieran que tú tengas un carnet para ir a esos lugares. Y es más o menos la misma idea que lo que estaba diciendo. O sea, otro detalle importante de esta película es que hoy en día, después de tantos años, las personas en Cuba usan los chistes de la película en su hablar cotidiano. Sí, ahí hay varios chistes que son parte de nuestra forma de hablar. Si alguien te pide un cigarro a ti, siempre te va a decir, me da un cigarrito ahí, Redemundo, dame un cigarrito ahí, Redemundo. Usan ese chiste para pedir un cigarro, ¿no? Sí, todas las bebidas que nosotros hemos tenido que han sido jugos extraños, inventados con polvos, mientras más malo es el jugo, le llamamos vampisol. ¿Eh? Okay. El chiste de la trompetica es un chiste cubano que todo el mundo repite. El de la trompetica, tú no tienes que trabajar mañana. ¿Entiendes? Que se convirtieron, claro. Se convirtieron en cosas cotidianas de... Una de las escenas que me gusta mucho es la escena donde está la señora en la ventana, ¿no? Está fuera de la casa en el techo y Ricardo le dice, ¡Ey, no gaste el agua! No va a terminar gastando el agua todo, ¿no? Muy gracioso también. Que es cuando también distrae al francotirador. Claro, es el borracho y la historia es que dice Juan Padrón, comentaba que un día estaba por la noche yendo para su casa y vino ese personaje y le pidió un cigarro a sí mismo, un tipo borracho, y le dijo, rey del mundo, ¿no tiene un cigarrito ahí, rey del mundo? Oh, otro chiste es el te maté. ¿Cómo es que dice? Tábata, maté, lo maté, tigre, lo maté. De lo que yo me reí es la escena donde donde están los mafiosos en Chicago, y uno va y agarra una manguera que está colgando, ¿no? Para poder beber sangre, y ven que la manguera sube y está conectada con un tipo que está en una cama y apenas siente que le chupa la sangre y grita, ¡enfermera! Esa frase la repiten toda la gente en Cuba, siempre dicen esa frase. También. Otra cosa importante en las películas de Fran Padrón, es que él usa siempre a los mismos actores para hacer la mayoría de sus voces. Usa a otra gente más, pero ahí hay actores que hacen hasta 7 voces diferentes, el mismo actor. ¿Por qué creen ustedes, muchachos, que el cine latinoamericano no tiene tanta animación como otras películas? Yo sé que a todos los países de Latinoamérica, quizás con la excepción de España y de algunas otras naciones, ¿cierto? En Argentina, quizás podríamos decir, tienen una producción decente de películas, ¿cierto? Al año, pero cine animado no es tan común. ¿A qué creen que se debe eso? Bueno, yo creo que, o sea, yo la verdad sentiría que Latinoamérica tiene todo el potencial para contar historias maravillosas que son muy difíciles de encontrar en el resto del sitio. Que tuvo Pixar con Coco fue absurdo.
lo bien que pegó esa historia, lo del Día de los Muertos, lo de México. Ahora veo que Lila Downs está también sacando la voz en una película animada que viene también sobre el tema de México, Guatemala. Y creo que todas las historias bellas están por contar, ¿no? O sea, creo que no tendríamos que ir nosotros a otro lugar del mundo para buscar historias de China para producirlas desde Latinoamérica. Me imagino que faltará es inversión, faltará capital para, siento yo en este momento, por lo menos que estoy en Colombia, que no mucha gente le apuesta. El riesgo del capital, la gente a veces siento que prefiere apostar por algo más a la fija, ¿no? Como, no sé, finca raíz, etcétera, negocios de la banca, pero no va a haber, todavía no existe, creo, esa gente intrépida, esa gente atrevida, como en Estados Unidos, que dice, hey, veo que tienes una buena idea que podemos caricaturizar, volverla un programa, ¿cuánto hace falta? $5 millones, $7 millones. Como que yo a veces siento como caricaturista, porque también he hecho propuestas, también he tenido ideas acá en Colombia de historias maravillosas que hay a través de la animación, y siento que la gente no confía en eso. Y pues eventualmente habrá quien, porque talento hay, recursos humanos hay, y pues más que todo nuestra cultura pues tiene todas las historias para contar, y quién mejor que nosotros mismos para contarlas. Yo creo que eso es lo único. Ya ahora, quizás tú que estás más metido en todo el tema del cine, pues podrás saber más allá en temas de sindicatos, de organización, etcétera. Pero yo creo que en cuanto a talento, en cuanto a las historias que tenemos nosotros los latinoamericanos para contar, es una locura. Yo tuve la oportunidad de recorrer Sudamérica por un año y te digo que todo lo que hay para contar es para hacer 1000 películas, enciclopedias, vainas, cosas que ni Disney tuviera la capacidad para producir todo lo que hay en la mente de nuestras historias andinas y latinoamericanas. Bueno, yo pienso que, bueno, por ejemplo, en Cuba lo más difícil es que todo el cine que se produce es subvencionado por el gobierno. Porque cuando vas al cine, lo que pagas por entrar al cine, creo que son, no sé ahora cómo será, pero yo toda mi vida pagué $1 para entrar al cine. Quizás ahora sea, no sé, $1 para entrar al cine. Y entonces, ¿cómo recaudas el dinero de lo que inviertes en eso? Y la parte económica en el cine es muy importante porque está todo basado en riesgo. Te voy a prestar esta plata para ver si a la gente le gusta la película, y cuando la vean, entonces recaudamos la plata para atrás. Y entonces están las películas, bueno, en Cuba la mayoría de las películas eran todas subvencionadas por el gobierno, hasta que el gobierno entró en crisis, y entonces lo que ha habido son más coproducciones. Yo no estoy muy enterado, porque hace mucho que no vivo en Cuba, ¿no? Realmente veo las cosas que se van haciendo en Cuba y veo la calidad, que hay muchas ganas de hacer, hay mucha gente con talento, pero o se tienen que ir del país para poder hacer lo que les gusta hacer en otros países, o se tienen que conformar con quedarse ahí haciendo cosas pequeñas y cosas sin mucho interés. Por ejemplo, esa misma película que él decía que de Diego hablaba de la ideología, que es otro problema que hay en Cuba, ¿no? De la ideología en la película, que tú ves como Pepito estaba peleando por ese socialismo. Pero si esa película no hubiera sido con ese punto de vista, nunca hubiera existido en Cuba. Porque toda la ideología política que hay en Cuba tiene que ser con el soporte del gobierno de Cuba. Parte de la propaganda. Es pura propaganda a favor del gobierno cubano. Como las películas de Estados Unidos quizás sean propaganda a favor del capitalismo y el otro a favor de no sé qué. Pero en Cuba todo al final tiene una propaganda política que es en favor del Partido Comunista que hay en Cuba, y todo funciona así. Por eso es que es parte de la educación que le dan a los niños, ¿no? Porque estos personajes se convierten en maestros a escondidas. Están ahí todo el tiempo, como el Pío Valdés, que el Pío Valdés casi luchaba por Fidel Castro. Un poquito más lo empujan. Ya. Aparte, quería recomendarle que vieran la segunda parte de Vampiros en La Habana, que se llama Más Vampiros. Más vampiros en La Habana. Más Vampiros en La Habana. Y la historia es muy interesante también, pero es más en la parte de la Segunda Guerra Mundial y cómo los vampiros de Hitler y los rusos
quieren controlar la medicina que inventan. No le voy a decir, no voy a adelantar mucho, pero... A mí me gusta lo que se hace en Canadá en todo caso. Tienen sus deficiencias, pero el hecho de que haya bastante producción, bastante fondo de gobiernos para diferentes producciones de arte, no solo cine, ¿cierto? Para música, para teatro, para escultura, pintura. Y a ellos solo les interesa que se realice esta obra y que y el show me the receipts, que llaman, ¿no? Y que los artistas le entreguen las boletas, digamos, de vuelta con lo que ellos realizaron. Ahí hay también una parte esa de show me the receipts, que es la que no me gusta a mí, que es bueno que el gobierno de Canadá le da el dinero para hacer producciones, pero está todo estipulado, todo preparado para llegar hasta que la persona hace la película o lo que va a hacer artísticamente, pero lo que viene después de eso, que es el llevarlo para que la gente lo consuma, para que la gente... Esa es la historia que falta, porque vas al cine y nunca ves una película canadiense en un cine. Bueno, muchachos, esta ha sido una conversación súper grata. Y me gustaría darte un tiempo, Diego. ¿Nos puedes mostrar tu libro, el que publicaste hace poco? Yo sé que tiene más de uno. Explícanos un poquito qué es lo que tienes para mostrarnos y dónde lo vende y todo eso. Mira, te muestro por acá. Tengo este libro, pero no, este libro, bueno, es muy chévere, pero es muy local. De hecho, lo que lo ha hecho original este libro acá en Colombia es que es el primer libro de caricatura política regional que hace. Normalmente los caricaturistas siempre intentan, y es también lo que yo hago hoy en día, hablo más de temas nacionales, pero este libro yo lo hice explícitamente y solamente sobre temas de política de mi ciudad, ¿no? Es una novela gráfica. Bucaramanga 101 Caricatura, yo lo estoy vendiendo por todo Colombia por Instagram, en @DiegoCaricatura. Es la manera independiente de hacer los convenios sin las editoriales, que a veces terminan poniendo patas arriba el profit para el artista, ¿no? Entonces, en este modelo de negocio uno lo que hace es, uno paga toda la imprenta de libros, se encarga del 100% del costo de la producción de los libros, por ende te quedas con el 100% del recaudo. A mí me parece el colmo con las editoriales, que ellos lo que hacen es, te pagan la financiación para que imprimas el libro, pero después te dan solamente el 5% o el 8% de la venta y ellos se quedan con el 92% o el 90%, me parece ridículo. Entonces, en este caso, este lo estoy haciendo por Instagram así, pero si hay uno del que quiero hablar en otro minutico, sí, qué pena que me extienda, pero ese sí tiene que ver con todos nosotros los inmigrantes, y ese libro sobre mi vida como inmigrante. No, ese lo estoy produciendo todavía, espero que ya pueda sacarlo a la venta en enero o en febrero, pero es muy interesante, sobre la vida de todos los inmigrantes. Sí, no, total, y es sobre la vida de todos los inmigrantes y las historias que tenemos, los cuentos, y ese sí va a estar para venderse online en cualquier lugar, y va a estar en 3 idiomas. Entonces ese sí da más con el tema para todo el mundo. Bueno, muchachos, Diego, Germán, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una conversación muy entretenida, muy dinámica y, bueno, mi pasión es el cine. Hablar de esto para mí me alegra la vida. Así que muchas gracias por hacer realidad también este sueño para mí de poder conversar sobre películas. Bueno, nos despedimos, nos vemos el próximo mes. Si a ustedes les gusta este video, si les pareció bien, compártalo con sus amigos, deje un comentario. Nosotros queremos saber lo que usted piensa también de estas películas. Recomiéndenos usted también cintas clásicas del cine latinoamericano para que podamos conversar. En el mes de noviembre ya nos vemos nuevamente. Octubre es el mes de la herencia hispana en Canadá. Y estoy muy contento y muy orgulloso de ser latino, de ser hispano. El hecho de que a mí me consideren parte no sé, de los músicos cubanos y del arte que se hace en México, ¿no? y de los grandes escritores que venían de España, ¿cierto? De la cultura iberoamericana. Yo soy chileno, vengo del sur y estoy muy contento y muy feliz con mi país también, pero el hecho de que se nos una todo hasta esta maravillosa canasta, ¿cierto? Que somos los hispanos, es algo que me alegra muchísimo. Me siento orgulloso de ser parte de ustedes también. Así que le enviamos un gran abrazo también a las Hispanic Canadian Arts, que ha permitido que este segmento se realice, y nos vemos el próximo mes. Un abrazo, chao.